Hola, buenas tardes a todos. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con el señor Domingo Soriano. Muchos lo conocerán ya porque tiene una gran actividad en lo que es la red, con la pizarra, donde nos da clase y nos explica los conceptos más básicos a los neófitos de economía. Es abogado, economista y periodista. Como deciros nada más que tenemos para nosotros. Es un honor poder tenerte aquí y pedir tu opinión sobre el impuesto de sucesiones y donaciones y lo que ello significa. Me gustaría empezar, Domingo, si te parece, con la primera, no la pregunta, sino la primera opinión. ¿Qué opinas sobre el impuesto de sucesiones y donaciones en general? Bueno, es un impuesto especialmente, ¿cómo diríamos? Iba a decir malvado. No malvado, pero que sienta especialmente mal al que lo paga, ¿no? Da la sensación, para empezar, porque es un impuesto que siempre grava bienes ya grabados en el pasado, con lo cual eso efectivamente al contribuyente pues le da una sensación de injusticia doble o triple. Y además, esa percepción que uno tiene de tus padres que han estado trabajando toda su vida, que han estado ahí poquito a poco acumulando un pequeño capital y que ese capital ya lo han ido o sea, ya lo han ido grabando, ya lo han ido penalizando ese trabajo con la renta, con los impuestos al consumo constantemente. Y que encima cuando se mueren y le dejan ese pequeño capital a sus hijos, que probablemente era una de las mayores ilusiones de la gente mayor, es eso, es decir, todo esto que yo he trabajado va a tener reflejo en mis hijos, en mis sobrinos, en quien sea tu familia. Que también tras muerto llegue el Hacienda y lo imponga, es un impuesto especialmente, por eso digo, molesto, ¿no? Y que a la gente le da la sensación de que es especialmente injusto porque además no cumple luego ninguna de los objetivos que se le suelen plantear. O sea, además, no solo es un impuesto, yo creo que es un impuesto injusto y encima ineficaz, porque hay otros impuestos que a lo mejor dices, bueno, pero por lo menos esa racionalidad o esa lógica que se le impone, la cumplen, este no. Sí, porque usan como bandera que es para la redistribución de la riqueza, cuando sabemos además que el propio gobierno y las propias administraciones ponen los medios para que aquellos que verdaderamente tienen capital consigan evadirlo, pagarlo al mínimo mediante sociedades instrumentales, fondos de inversión. Es decir, que no tiene sentido la primera premisa. No, es un impuesto que penaliza a las clases medias altas que han ido construyendo su capital a lo largo de su vida trabajadora. Normalmente es un impuesto que solo hay que ver un poco las asociaciones que se organizan contra este impuesto, quiénes las promueven. Las grandes fortunas no les preocupa especialmente el impuesto, por muchas razones, normalmente porque además tienen distribuido su capital por muchos países, porque han tenido mucho dinero para tener un buen diseño tributario y de activos y de cómo está distribuido, para organizarse previamente, si tienen empresas para dejar organizada bien también lo que es la transmisión de la herencia familiar. Entonces las grandes fortunas no les suele, es que no les incomoda. Nosotros solemos decir que los ricos no heredan. Sí, no, y los que heredan ya se han sabido organizar, cosa que me parece perfectamente legítima. Entonces es un impuesto que se pone normalmente un límite para decir, no, pero la gente de poco patrimonio tampoco lo va a pagar, y entonces se pone un límite que puede parecer elevado, pero que en realidad no lo es. Entonces, ¿a quién penaliza? Pues a ese trabajador, a esa clase media, que a lo largo de toda una vida, claro, es que una persona de clase media en un país como España, que a lo largo de toda la vida ha ido trabajando, ha ido ahorrando, ha ido construyendo un pequeño capital, acaba superando esos límites y entonces acabas penalizando precisamente al que menos deberías penalizar, que es al que ha construido ese capital a lo largo de su vida, al que ha conseguido esa movilidad social a base de trabajo y a base de esfuerzo y que precisamente parece que le penalizas por lo que ha conseguido en esa vida de trabajo. El ahorro, que es lo mismo que decir la inversión y lo mismo que decir puestos de trabajo, es decir, atenta contra lo fundamental que es el ahorro de la familia. Sí, como todos los impuestos, pero en concreto penaliza el ahorro, la construcción de un patrimonio familiar, que es fundamental. Además en España eso está especialmente descuidado. Es decir, en España si hay algo que habría que cuidar es ese concepto de patrimonio familiar, de entender la familia como un ente con una continuidad, que eso que hacen los padres luego los hijos lo tienen que saber mantener. Eso en España, en otros países lo tienen mucho más claro y las familias enseñan desde muy pequeños a sus hijos esos conceptos de ahorro. En España para mí es una de las cosas que falla, ¿no? Dentro de la familia. Si encima llegas con un impuesto y castigas eso, es que es doblemente dañino en un espacio que yo creo que es realmente necesario. Además, nosotros estamos firmemente convencidos de que es un impuesto que
atenta contra los principios constitucionales, porque el artículo 14, y no los vamos a enumerar, viene a decir que todos somos iguales ante la ley. Evidentemente, cuando un señor en Asturias o en Murcia o en Andalucía paga diferente, aunque ellos se basen en qué es la ley autonómica, eso no es así, y el mismo artículo 39, que creo que habla, 139, de los impuestos que deben de ser justos, progresivos y no confiscatorios. Aquí estamos descaradamente hablando de un expolio. Ahí el tema de las diferencias regionales, no sé si darte la razón, o sea, porque por una parte sí, pero por otra parte me da mucho miedo, porque cuando dicen de igualar, siempre dicen de igualar al alza. Entonces yo que vivo en Madrid digo, ya, es que como acabemos, o sea, muchas veces los políticos se agarran y dicen, es verdad, no puede ser que haya diferencias, pero nunca dicen no puede ser que haya diferencias, vamos a fijarnos en quién lo tiene bajo, sino siempre va hacia arriba. Raramente, entonces fíjate, sí. Para mí una de las poquitas cosas buenas que tiene impuestos de sucesiones es que por lo menos permite un mínimo de competencia fiscal y que quien pueda, lo que pasa es que es cierto, acaba, las personas, a ver, mis familiares son de Almería, yo nací en Almería y toda mi familia interna es de Almería y yo lo he sufrido también, entonces no todo el mundo se puede cambiar y efectivamente da una sensación de injusticia doble, dice, no solo estoy pagando más que el de al lado, que no hay ninguna razón. Claro, desde el punto de vista de los que vivimos en Madrid decimos, cuidado con estos argumentos porque como lo igualen, lo van a igualar arriba, nunca hacia abajo. Tenemos que intentar que lo eliminen o lo bonifiquen al máximo, porque si no estamos generando ciudadanos de segunda y de tercera frente al resto del territorio nacional. El problema es que la tendencia no es esa, pero sí es cierto, la lucha tiene que ser o por dejarlo un mínimo, una cuestión, hay algunos partidos que lo quieren mantener por una cuestión simbólica, pero es que luego ese simbolismo acaba costando mucho. Sí, pero es un impuesto que además, como el Guadiana, aparece y desaparece en función de la época de crisis. Pues es un impuesto muy ideológico, a los partidos yo creo que tienen que saber que no tiene ningún tipo de impacto en la economía, la recaudación es mínima, lo único que hace es que a determinados contribuyentes les hace mucho daño, es decir, tiene mucho impacto en lo que es individualmente determinados contribuyentes a los que les puede llegar a hacer mucho daño tener una herencia, y sin embargo luego en lo que es recaudación ningún país, ya casi ninguno lo tiene, pero cuando ha habido impuestos de sucesiones es que el impacto recaudatorio ha sido mínimo, con lo cual es completamente absurdo. Pero tiene un punto ideológico, es decir, sobre todo determinados partidos, un poco de no, pero impuesto de sucesiones conseguimos una especie de, ya no redistribución, pero una igualación desde el inicio, por lo menos que haya igualdad de oportunidades desde abajo, y entonces hay un punto ideológico que a determinados partidos les cuesta mucho, ¿no? Quitar este impuesto y yo, sinceramente, no es que quiera desilusionar, pero yo estoy tirando a pesimista. Yo creo que va a seguir y que el intento va a ser que siga hacia arriba. Sí, tenemos la constancia porque es más, empezaron a hablar de que lo querían fijar en unas bandas del 4 al 6, 10, ya estaban hablando la última vez de que esa banda van a subir. Nuestra lucha es que lo eliminen o en su defecto pues que lo bonifiquen al máximo, porque es simplemente un tema ideológico, político, o sea, no tiene mayor historia. Como bien ha dicho, el impacto económico en Andalucía decían que eso era para pagar la sanidad, que era para... Eso es mentira. O sea, el impuesto en Andalucía recauda unos 350 millones, que pueden parecer muchos, pero es que el presupuesto total de la Junta son 53.000. No, aquí es un 1%. Son cosas muy pequeñas. Los impuestos al patrimonio, no exactamente al patrimonio, pero en general, impuesto al patrimonio, a la riqueza, que en otros casos, o impuesto a sucesiones, es que tiene un impacto muy pequeño y no puede ser de otra manera, porque como intentes subirlos un poco es que destrozas la capacidad productiva del país en un momento. Entonces son impuestos con muy poco impacto real sobre sobre ese objetivo final, que sería pues vamos a subir mucho la recaudación, sabemos que no es verdad, y sin embargo, como decía antes, al que le toca le puede hacer mucho daño. Fíjate, estábamos hablando de la familia. Fíjate que en Andalucía concretamente hay familias absolutamente arruinadas, porque es un impuesto que no tiene en cuenta además la capacidad económica real del heredero, ¿no? O sea, una vez que aceptas la herencia, aceptas todas las cargas y respondes con tus propios bienes. Ahora con la nueva ley que dicen que ellos van a arreglar, pretenden dejar en el olvido a estas familias, es decir, lo que estabas hablando del drama que supone, prácticamente las quieren enterrar en vida. Y como muy bien has dicho, en Europa está desapareciendo. España, junto con Francia, lo tenía al tipo máximo, pero es que Macron ya ha anunciado que va a eliminar este impuesto y va a dar con ello salida a mayor capacidad económica, a mayor inversión y a mayor empleo. Fíjate que Andalucía también está en el 35% de un plan de pobreza. Y aquellas regiones que más impuestos tienen, más pobres son. Sí, no, y además este impuesto es... Fíjate, con eso que decíamos que tiene muy poco impacto y sin embargo es muy distorsionador, porque te puede hacer que mucha gente, incluso aunque luego a ellos no les fuera a suponer tanto dinero, solo el miedo, solo saberlo,
a esas decisiones de inversión o de dónde centrar el domicilio de una familia o de una familia con una pequeña empresa, les puede llegar a afectar mucho, incluso aunque luego hagas los números y dices, pero si tampoco sería tanto dinero, pero dices, bueno, pero ya está. Es decir, desde un punto de vista, diría, comercial, de marketing, es uno de los peores impuestos que puede tener un territorio, porque expulsa completamente a la riqueza y a la riqueza más necesaria, que es el de ese pequeño empresario, ese pequeño trabajador, que es el que genera riqueza. Entonces, malo por todo, malo porque no recauda, malo porque hace mucho daño al que le toca y muy malo, pues ya te digo, casi desde un punto de vista publicitario, es que es nefasto. Lo único que haces es expulsar a la gente que más deberías atraer. Estamos conforme en que habría que eliminarlo. En mi opinión, sí. No tiene sentido. No tiene mucho, pero... El drama que se genera, ojalá hablaban estos días mucho de las reformas norteamericanas, el sistema de ellos de pagar menos impuestos pues parece que funciona, ¿no? E incentivar la economía bajando impuestos para que todos podamos tener más capital para invertir. Sí, incluso para cobrar más impuestos. Es decir, sí, la mejor forma de... A ver, en España todavía tiene recorrido para bajar impuestos. Y sobre todo para recaudar impuestos mejor. El sistema tributario español es muy absurdo. Con un sistema tributario mucho más sensato y no con este tipo de figuras, se recaudaría más haciendo mucho menos daño a la actividad económica. Es que sería bueno hasta para los que quieren recaudar más. Quizá ahí no nos vamos a meter en más harina. Pero no, y tampoco les quiero dar muchos consejos porque les hablo. Sería para qué se van, a dónde van esos impuestos, para qué estructuras van, que quizás fueran innecesarias y habría más dinero en circulación. No te entretenemos más, agradecerte que nos hayas dedicado, Domingo, estos minutos. Sabemos que vas muy, muy cogido de tiempo y están ya los compañeros esperando para el salón de actos y la conferencia, que a buen seguro vamos a estar todos allí y nos va a hacer muy instructivo. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.